Sí, qué bendición poder estar en esta ocasión nuevamente con cada uno de ustedes, compartiendo desde esta su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es para mí más que un honor, más que un placer poder compartir con cada uno de ustedes. Quien les habla, su hermana y amiga Josefina Reyes. Estaré en esta ocasión para compartir un tema que sé que va a ser de gran edificación para tu vida. Antes de comenzar este tema, quiero invitarte, amén, a que si todavía no te has suscrito, tú puedas suscribirte a este canal y puedas recibir un contenido nuevo y edificante cada día. Que actives la campanita de notificaciones para que puedas recibir ese contenido especial y edificante para ti y para que tú puedas compartirlo con otros y seas un canal de bendición en el nombre de Jesús. Así que vamos a iniciar este tema en este momento, en este día para la gloria y honra de nuestro Señor. Y quiero hablarte acerca de algunos males que están afectando la iglesia en estos tiempos y que de una u otra manera están afectando a veces la vida de comunión y de relación con el Espíritu Santo. Amén. Y hablando de esos males, ¿verdad? Entre ellos quiero hablarte de lo que es la falta de perdón. Vamos a leer la palabra en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4 del verso 31. Dice la palabra del Señor: quítese de vosotros toda amargura y enojo e ira, y gritos y maledicencia y toda malicia. Más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando a los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Gloria al nombre de Jesús. Es tremenda esa palabra, ¿verdad? Porque el Señor te está diciendo allí en el libro de Efesios, quítese de vosotros. Él no te está diciendo que es algo que Él va a venir o que el Espíritu Santo te lo va a quitar. Es algo que tú tienes que tomar tú la decisión, la determinación de tú quitarlo de tu vida, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no es que el Espíritu Santo va a venir y va a cambiar esa actitud en ti. Es cuando tú le das ese acceso en tu vida a Él para que Él te ayude, amén, y te fortalezca. Pero es una voluntad tuya, humana, es una decisión tuya la cual tú debes de tomar. Y en el tema vamos a hablar entonces acerca de lo que es la falta de perdón, lo que es la amargura, porque vemos que el texto que leímos acá en Efesios nos está hablando de quítese de vosotros toda amargura y enojo. Entonces vamos a empezar a definir, por ejemplo, qué es la amargura. Cuando hablamos de la amargura, entonces decimos que la amargura es una raíz o raíz de amargura, es una raíz que comienza con la semilla, ¿verdad?, de la falta del perdón. Es decir, que la falta de perdón produce o puede producir en una persona que se siembre una raíz de amargura. Dice que la amargura también es el resultado de las ofensas que la gente comete contra nosotros y que no dejamos de lado las cosas y que las repetimos una y otra vez hasta que se vuelven, ¿verdad?, y se apoderan del ser humano. Es decir, que la amargura viene por las cosas que a veces otras personas hablan mal o hablan acerca de nosotros y que van produciendo como esa espinita allá adentro en el corazón. Entonces, eso pasa cuando nosotros comenzamos a prestar oído a esas cosas negativas, esas cosas contrarias que están hablando acerca de nosotros y le damos tanto énfasis a esas palabras negativas y contrarias que hablan acerca de nosotros en vez de tener claro, ¿verdad?, en vez de tener presente de que nosotros como hijos de Dios ya tenemos, ¿verdad?, una clara identidad en el Señor, de que si nosotros estamos en Dios y Dios nos ve a nosotros de esta manera, es a la manera de Dios que nosotros tenemos que vernos y no a la manera como el mundo nosotros nos ve. También hablando de la amargura trae consigo consecuencias. Entonces, entre esas consecuencias o síntomas que aparecen a causa, ¿verdad?, de la amargura, tenemos que hay unos síntomas que aparecen de forma física. ¿Cuáles son estos síntomas que pueden aparecer de forma física? Tenemos que entre ellos tenemos una presión arterial alta, hay desórdenes estomacales, hay problemas intestinales, puede producirse el insomnio, enfermedades cardíacas. Bien, entonces eso hablando
de lo que son los síntomas físicos, lo que puede producir una raíz de amargura. Entonces, tú puedes trabajar y contrarrestar esa raíz de amargura, como cuando tú comienzas a escudriñar la palabra. Cuando tú comienzas a escudriñar la palabra y sabes que tú tienes que acercarte a esa persona y perdonarla, para no dejar que esa palabra o que esas palabras ofensivas que dijeron de ti en un momento determinado puedan seguir calando y calando adentro de tu corazón, amén, de una forma tal que luego eso se convierta en un odio hacia alguien, porque así es que comienza todo, con una falta de perdón, comienza a sembrarse una amargura, comienza a sembrarse un resentimiento y todo esto te conlleva a lo que es el odio. Cuando la gente llega a la etapa del odio, que es como la etapa más ya álgida de este punto, de una falta de perdón, cuando tú llegas a ese punto álgido de lo que es el odio, se hace mucho más difícil a una persona poder abrir el corazón, porque el corazón se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo. Vemos que en un momento determinado, dice la palabra del Señor, cuando el Señor le dio la palabra a Moisés para que fuera a sacar el pueblo de Egipto, ¿verdad? Fuera a sacar a su pueblo de Egipto, a pesar de que él había sido enviado con señales y prodigios delante del faraón. El faraón le daba la palabra y le decía, sí, yo voy a dejar ir a tu pueblo. Pero vemos cómo el corazón del faraón se endurecía. Luego que Moisés salía y daba la espalda, que ya eran libres de esa plaga, su corazón se hacía más duro y se volvía más en contra de Moisés y acerca del pueblo de Dios. Así hay personas que a pesar de muchas cosas, de ver a veces gloria y manifestación de Dios, o a veces vamos a decirlo en lo contrario, de escuchar palabras contrarias, el corazón de esa persona se va endureciendo y se va endureciendo a tal punto que entonces no presta atención, no presta oído, amén, a que el Señor te está hablando y a que tú hagas un alto, que tú hagas un stop en tu vida y que tú comiences a abrir tu corazón al perdón. La raíz de amargura y la falta de perdón son tan fuertes que no solamente producen los síntomas físicos de lo que acabamos de hablar, también producen síntomas emocionales, como la inseguridad, como la ansiedad, como la preocupación, incluso la depresión y el temor. Vemos cómo un sentimiento, como una raíz de amargura, puede derivar y traer no solamente eso, sino derivar y desencadenar en otros síntomas emocionales y síntomas emocionales que muchas veces a veces lo espiritualizamos y son cuestiones que están dentro de nosotros porque nosotros fuimos también formados con emociones. Hay una parte de nosotros que es emocional y está la otra parte de nosotros que es la parte espiritual. Ahora, la parte espiritual, ¿verdad? Cuando estamos en el crecimiento de Dios y de su palabra, la parte espiritual en nosotros debe de someter esas emociones a la voluntad de Cristo. Pero si tú no estás lleno de la palabra, tú no estás lleno del conocimiento de Dios, tú no estás lleno de la presencia de Dios, tú no puedes sujetar esas emociones negativas y esas emociones contrarias, como lo es también la amargura y la falta de perdón. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, de que sí le abren puertas al enemigo, sí, abren puertas. La falta de perdón y la amargura abre puertas al enemigo. Y comienzas entonces de una u otra forma el enemigo a influenciar a tu vida. De hecho, también puede él comenzar a hablarte y a susurrarte. Y cuando tú comienzas a tener pensamientos contrarios hacia una persona y comienzan a acumularse y acumularse esos pensamientos contrarios hacia una persona determinada, eso quiere decir que el enemigo de una u otra forma te está influenciando en tus palabras, está influenciando en tu espíritu. ¿Para qué? Para que tú vayas y ese odio y ese resentimiento se acreciente dentro de ti. Tenemos también síntomas espirituales. Vemos que entonces la amargura y la falta del perdón trae consigo también síntomas espirituales, como es la pérdida de la visión de la vida y pérdida del propósito y pérdida de la fe. Tu fe comienza a menguar automáticamente cuando tú tienes una falta de perdón, cuando hay amargura en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Tú comienzas de una u otra manera a ser afectado
a ser afectado y comienza entonces a desvirtuarse ese propósito de Dios en tu vida. Hay consecuencias que trae también. Gloria al nombre de Jesús. Vemos que esas son consecuencias que trae entonces lo que es la amargura y la falta de perdón. Dirigimos los síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas espirituales. ¿Cómo se puede comportar una persona que tiene quizás esta raíz de amargura? Dice que es aquella persona que tiene una mentalidad o una visión pesimista acerca de la vida. Es una persona que tiene una visión pesimista acerca de lo que lo rodea. Amén. Y que siempre está en una acción negativa. Y a veces cuando tú le comentas algo, ella todo lo ve mal. Eso puede ser síntomas de una persona que esté sumergida en una sensación o de una raíz de amargura. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12 del 14 en adelante, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ellas muchos sean contaminados, o que haya algún fornicario o avaro como Esaú, que profanó y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es tremenda esa palabra porque vemos que la raíz de amargura, estando en una persona, puede afectar a las personas que están en su entorno. Así como hay personas que se contagian de lo bueno, del positivismo, de aquella fortaleza, de aquella fe, porque somos fortalecidos en la fe unos con otros cuando testificamos de las grandezas del Señor, cuando testificamos de aquellas cosas que Dios hace cada día en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros crecemos y nos aumentamos en esa fe en el Señor, pero así también contrario es cuando una persona es negativa constantemente, cuando tiene pensamientos de tristeza, cuando tiene esos pensamientos de amargura dentro de sí, puede también afectar el entorno de otras personas. Una persona que venga quizás con una idea de algo, mire, ¿y a ti qué te parece esto? Y porque aquella persona está resentida, amargada por dentro, le dice, no, a mí no me parece que eso está bien. Y comienza a infundarle esas ideas en la mente a esa otra persona, de tal forma que esa persona también queda a veces atrapada por ese sentimiento de amargura. Y vemos que el sentimiento de amargura viene también con lo que es la falta de perdón, pero también esa amargura, ese sentimiento de tristeza puede afectar negativamente a otras personas y puede contaminar a otros, porque la palabra del Señor aquí lo dice. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hay beneficios de una persona cuando comienza a perdonar, cuando comienza a sentir ese perdón de Dios en su vida. Y vemos que cuando tú dejas esos rencores atrás y esa amargura, hay unos beneficios que vienen a tu vida y es el tener relaciones más sanas. Tener relaciones sanas en tu entorno, amén, en tu casa, en tu familia, cuando tú comienzas a sanar esas heridas que hay del pasado, porque a veces estamos en Dios, pero cuando no aprendemos a sanar las heridas del pasado, se produce lo que se llama una raíz de amargura. Entonces tú tienes que sanar esas heridas que hay en tu interior, esas heridas del pasado, para que tú puedas sanar y puedas también entonces tú sanar a otro. Recuerda que el proceso que nosotros vivimos, cada uno de nosotros, Dios lo ha permitido con el propósito de nosotros crecer en esa debilidad. Y cuando nosotros crecemos entonces en esa debilidad, somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, bienaventurados sois cuando halláis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces, el propósito también de las pruebas es ser un canal de bendición y ser un testimonio vivo para otras personas, para poder impartir una palabra de edificación para el crecimiento de muchos. Dice también entonces que cuando tú perdonas, tú mejoras tu salud mental, tu salud emocional, amén, tu salud física tiene que mejorar, se produce un cambio, gloria al nombre de Jesús, porque tú estás liberando toda esa carga, toda esa energía contraria, toda esa energía negativa que puede haber en ti, tú comienzas a drenarla, tú comienzas a liberarla, esa sensación de estrés, de angustia que tú tenías, eso comienza a salir de dentro de ti cuando tú te dispones y abres tu corazón para el perdón. Vemos también que cuando tú perdonas, tu nivel de ansiedad que puedas tener, de angustia, de estrés,
comienzan a reducirse significativamente. Mejora si tienes síntomas de depresión, comienza a mejorarse también en tu vida los síntomas de depresión. Si tenías problemas de presión arterial por esa falta de perdón, por esa amargura, tu presión arterial comienza a normalizarse, es decir, que se producen los cambios. Así como se producían de forma negativa, entonces vemos que aquí de forma positiva, cuando hay perdón, como tu cuerpo comienza nuevamente a drenar y comienza nuevamente a sanar y comienza entonces una sanidad interior, porque la persona tiene que saber que aunque estamos en el Señor, nosotros no podemos construir relaciones sanas, no podemos construir un ambiente agradable en nuestro entorno si nosotros no aprendemos a sanar estos males que afectan lamentablemente a muchos de nosotros aún dentro de la iglesia. Y es fuerte porque podemos verlo a veces que ese tipo de cosas se reflejan a veces en nuestro entorno, en algunos hermanos de nuestra congregación, y nuestro deber como hijos de Dios, nuestro deber como hermanos en la fe, es poder acercarnos a ellos. No solamente ver y saber que ellos están en un problema, sino poder acercarnos a ellos, llamarlos aparte y tratar de hablar con ellos y hacerle entender que de repente ellos están actuando de una forma incorrecta, o hacerles saber que nosotros estamos allí para ellos, para cualquier situación que ellos se les quiera presentar, porque debemos de ser sabios a veces y no abordar directamente a la persona haciéndole ver de repente que está en ese problema, sino acercarte a ellos extendiéndole como esa mano amiga, como ese hermano o esa hermana que está allí para escucharlo, como ese hermano o esa amiga que va a estar allí para brindarle un consejo, una palabra de aliento, orar con ellos. No juzgarlo, no cuestionarlo, esa no es la intención. La idea es ayudarlos a sanar esa falta de perdón, es ayudarlos a sanar esa amargura, es ayudarlos a sanar, a salir quizá de una depresión. Gloria al nombre de Jesús. Vemos también que el perdonar refuerza tu sistema inmunitario. Amén. Mejora la salud de tu corazón y también tu autoestima. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, decimos que el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, ¿amén? Como el rencor, como el resentimiento, como el enojo, el dolor y la amargura. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:12, y perdonando nuestras deudas como también como nosotros perdonamos a nuestros deudores, lo que el Señor nos enseñó en la oración modelo, que para nosotros perdonar o ser perdonados tenemos que perdonar. Cuando nosotros vamos al altar y queremos presentar una ofrenda, pero estamos en contradicción con uno de nuestros hermanos o tenemos una falta de perdón contra alguien, tenemos primeramente que reconciliarnos antes de presentar nuestra ofrenda, porque si no, nuestra ofrenda no va a ser aceptable delante del Señor. Va a ser desechada como fue desechada la ofrenda de Caín cuando fue y entregó la ofrenda. Amén. Ahí vemos un ejemplo también, aleluya, de una actitud del corazón, porque más si la ofrenda era o no buena, era una actitud del corazón, porque una persona, por ejemplo, como un Caín, que tomó la acción de agredir a su hermano, de quitarle la vida, amén, pudo haber sido porque tenía envidia hacia su hermano. La envidia también levanta, los celos levantan a veces ese rencor hacia las personas. Puede manifestarse, amén, un odio hacia esa persona, un resentimiento hacia otra persona porque ven que esa persona quizá es prosperada, porque esa persona es reconocida, porque esa persona es vista, porque esa persona de repente es empática y agradable con los demás. Y hasta eso a veces hay personas que le chocan que la otra persona sea agradable, sea amable, sea empático, que tenga esa gracia natural que le fue conferida por Dios, porque es una gracia conferida por Dios la que Él añade a nuestra vida y que nadie está exento a tenerla, porque nosotros como hijos de Dios, y si tenemos esa identidad en el Señor y nos parecemos a Él, quiere decir que parte de esa gracia, de ese favor de Dios debe de caminar con nuestra vida, porque nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Dice también el libro de Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también
a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que el perdón de Dios para nuestra vida está condicionado, sí. El perdón de Dios hacia nosotros está condicionado a que nosotros también podamos perdonar, a que nosotros aprendamos a perdonar. Gloria al nombre de Jesús. Y vemos más adelante todas las consecuencias o todo aquello que nosotros liberamos cuando una persona es capaz de abrir su corazón al perdón. La primera persona en sanarse vas a ser tú. Cuando tú abras tu corazón, aleluya, a poder ir y pedir perdón, aunque tú no hayas sido la persona que haya ofendido a nadie, porque también pasa que hay personas que recibimos a veces ofensas de otras personas y nosotros no emitimos palabra o no ofendemos a nadie, sino que a veces, o sea porque sean influenciadas por el enemigo o sea por envidia, y esas personas se levantan contra ti. Gloria al nombre de Jesús. Eso también allí levanta a veces una rencilla, una falta de perdón. Y como te digo, aunque esa persona no lo entienda, porque en ese momento quizá esté cegada y no quiera aceptar que se equivocó, no quiera aceptar su error, una de las formas en como tú te levantas en victoria contra los ataques de las tinieblas es cuando tú vas y tú te acercas a esa persona y tú eres capaz de hablarle y pedirle perdón, aunque tú no hayas ofendido, aunque tú seas la ofendida y el ofendido, ve entonces tú hacia esa persona y reconcíliate como manda la palabra del Señor. El perdón, gloria al nombre de Jesús, el reconocer y el pedir perdón no te hace menos que nadie, no te humilla, gloria al nombre de Jesús, al contrario. Cuando tú eres capaz de ir y pedirle perdón a alguien, aunque tú no hayas ofendido, el que se engrandece eres tú, delante de Dios y delante de los hombres, porque tuviste la fortaleza de ir y enseñarle a aquella persona realmente que tú no tenías nada en contra de ella, que lo que tú haces lo haces para agradar a Dios, o lo que tú haces en tu casa, tú lo haces porque tú amas a Dios. Porque el Señor dice que ante todas las cosas debemos de hacer las cosas como para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas para agradar a Dios y no al hombre, vamos a hacerla bien, con excelencia, donde quiera que estemos, en cualquiera sea el rol que nosotros estemos desempeñando. Cualquiera sea nuestro rol en nuestra casa, como madres, como hijos, como esposos, en el trabajo, como líderes en la iglesia, amén, con un cargo de responsabilidad dentro de una empresa o como empleado, como quiera, en todas las áreas donde nosotros estemos, tenemos que destacarnos por hacer las cosas bien, como para agradar a Dios, como para el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, decimos que el pedir perdón es un acto que te engrandece, es un acto de valentía. Es un acto donde tú ganas la batalla, cuando tú tomas la ofensa, dice, y la sacas de tu vida, adquieres legalidad sobre aquello que en un tiempo te dominó. Qué tremendo, cuando tú logras vencer cualquiera de estas cosas, cualquiera de estas batallas que se levantan, la falta de perdón, la ira, el enojo, cuando tú te levantas airoso de cada situación y de cada prueba, gloria al nombre de Jesús, tú adquieres una legalidad en el mundo espiritual grande, una legalidad poderosa, para tú entonces hablar y enseñar a otros, para tú poder predicar acerca de esto, testificar acerca de esto, poder entonces ser un ente restaurador para la gloria y honra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces también dice, por ejemplo, la palabra del Señor, gloria al nombre de Jesús, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es decir, que tú vas a dar según lo que tú tengas dentro. Tú vas a aportar según esa semilla que esté sembrada en ti. Entonces, cuando tú eres amargado con los demás, cuando tú eres una persona que no te aguantas a veces ni a ti misma, que todo te molesta, es porque eso está evidenciando que hay algo en tu corazón. Pero cuando estamos en Dios, gloria al nombre de Jesús,
y tenemos un corazón sano, un corazón agradable, un corazón limpio delante de Dios, eso es lo que nosotros vamos a aportar. Vemos a un David que a pesar de haber quizá haber sufrido tantas batallas y tantas cosas en su familia, con sus hijos, en el reinado, él siempre dependió de Dios. Él decía, Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde yo me iré de tu presencia? Amén. Y también él alababa y glorificaba al Señor. No solamente él acudía en los momentos de tristeza, sino también en aquellos momentos para exaltarlo, para darle gloria, para darle honor. La importancia de tener un corazón semejante, como dice la palabra, al corazón de David, es un corazón que aprende a reconocer sus errores, que aprende a reconocer las cosas malas delante del Señor. Y vemos otro aspecto, hablando de todos estos temas, que es la soberbia. La soberbia es un sentimiento de reconocimiento y valor sobre sí mismo, como si fuera superior o más valioso o importante que los demás y que menosprecia. La soberbia es una altivez, es un apetito desordenado de ser preferido, es un orgullo excesivo de estimación propia que a veces, dice, disimulable y hace causas notables y virtuosas. Quiere ser siempre el centro de atención. La soberbia del hombre, dice la palabra del Señor, le abate, pero al espíritu del humilde lo sustenta y lo honra el Señor. Lo dice en el libro de Proverbios 29-23. Entonces, cuando hablamos de la soberbia es un tipo de envanecimiento. Ese es otro mal que está afectando lamentablemente el cuerpo de Cristo. La soberbia, la altivez, el creerse superior a los demás, el creerse que porque estar en una posición, porque acuérdate que la posición que tú tienes te la dio Dios. Esa posición a la que tú llegaste te la dio el Señor. A veces hay personas que están en posiciones no porque tampoco Dios quizás se la dio en ese momento. Quizás se avanzaron y quisieron colocarse en una posición a destiempo. Y tú me dirás, ¿cómo es esto? Una posición a destiempo. Una posición en la cual Dios te hizo un llamado en un momento determinado. Pero Dios todavía está trabajando contigo. Está formándote primeramente en el carácter, en las emociones, en el desprendimiento. Amén. Porque todo aquel que es llamado por Dios tiene que saber que tiene que ser una persona humilde, una persona con la capacidad de amar, una persona que tenga la paciencia, es decir, tiene que abundar en los frutos del Espíritu. Todo aquel que es llamado por Dios tiene que abundar en los frutos del Espíritu. ¿Y el fruto del Espíritu cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, el hombre y la mujer de Dios que son llamados por Dios tienen que tener consigo los frutos del Espíritu Santo. Tienen que obligatoriamente tener los frutos del Espíritu Santo. Porque entonces cuando llegue la situación, si Dios te llamó a un pastorado, y tú no estás preparado para ejercer todavía la labor, por ejemplo, del pastorado, y tú llegas y porque tú estás envanecido, porque tú te sientes, porque yo soy el pastor o yo soy el ministro del Señor, el ministro del momento, el ministro que quizá está en tal o cual por las redes. Y esto no es hablando mal o señalando a nadie. No quiero que nadie quizás se vaya a sentirse quizá ofendido con estas palabras, sino que es un llamado, ¿verdad?, para nosotros poder reflexionar a través de esta palabra, poder conocernos más, amén, gloria al nombre de Jesús, y saber que nosotros nos debemos primeramente es al Señor. Entonces, cuando hablaba de las posiciones a destiempo, personas que son puestas y son puestas allí por el hombre, amén, que el hombre te posiciona en un momento determinado, pero que el hombre te ponga en un momento determinado en una posición, a veces es un proceso de Dios para saber cómo en ese tiempo tú te vas a manejar hasta allí. Y a veces llega el momento en que como tú estás en esa posición, tú te envaneces, tú te engrandeces, comienza a crecer ese ego, comienza a crecer el creerme la persona del boom del momento. Pero ¿qué pasa? Que si tú
pierdes tu carácter y tu identidad en Dios, esos frutos del Espíritu Santo, como yo te decía, y tú fuiste llamado a un pastorado. Cuando las personas vengan a ti a acercarse con cualquier problemática, a quererte hablar acerca quizá de sus problemas, quizás no vas a tener la madurez para tú hablarles o lo vas a aconsejar desde la humanidad, porque ¿qué pasa? Que cuando la persona se envanece, cuando la persona deja que entre a veces la soberbia, muchas veces se creen tan superiores y se creen tan ellos, que se les olvida a veces el manual que tenemos aquí por excelencia, que es la palabra del Señor. Ese que es el que tiene todas las instrucciones y toda la palabra que nosotros necesitamos. Entonces a veces aconsejamos y aconsejamos mal porque aconsejamos desde el plano de vista humano y no desde el plano de vista a veces a través de la palabra. He conocido de personas que lamentablemente por un mal consejo a veces han estado apartadas del camino. Personas que por un mal consejo tomaron decisiones incorrectas. Personas que porque los líderes le dijeron, sí, esa es la persona con la cual tú te vas a casar y hoy lamentablemente están separados. Me tocó la experiencia de un buen amigo, él estaba viviendo fuera en Estados Unidos y amigos de muchos años de infancia. Y recuerdo que cuando él me dijo que se iba a casar con esa persona, fíjense, ella estaba allá, yo sin conocerla nunca porque tiene muchos años viviendo en Estados Unidos. Y toda la gente a su alrededor le decía y apuntaba que sí, que ella era la persona indicada, que ella sí era la persona indicada. Pero él se dejó llevar por eso y incluso a mí misma me decía, sí, ella es, y como que cierto ego y cierta cosa, porque él se sentía tan seguro de que sí era. Y yo le decía, manito, no lo hagas, porque es difícil, ¿sabes? Lo más difícil es porque él también está en el camino del Señor. Y lo que yo quería prevenir era lo que ya yo había visto en mi espíritu que iba a pasar. Y yo le di la palabra, yo cumplí con Dios en darle la palabra y decirle no es la persona correcta para ti. Ella no es, espera el tiempo de Dios. Ellos se casaron, convivieron y no pasaron, yo creo, ni siquiera 2 años y medio cuando ese matrimonio lamentablemente se fracturó. Entonces vemos cómo a veces la soberbia, el envanecerte, gloria al nombre de Jesús, te vuelve ciego, te ciega completamente. Y tú no quieres a veces escuchar a lo que el otro te está hablando. No quieres escuchar a lo que aquel hombre o aquella mujer de Dios, sencilla y humilde, que Dios mueve de un lugar de repente para darte una palabra, pero tú estás tan envanecido, estás tan cegado en tu pensamiento humano, en tu soberbia, que tú eres incapaz de poder escuchar el consejo de Dios, como le pasó lamentablemente a mi amigo. Un hombre de Dios, un hombre con un ministerio, un hombre que se estaba formando en la palabra y lamentablemente hoy por hoy está separado de esta persona. Entonces, por eso es la importancia, mi amado hermano y hermana, el nosotros poder saber y dejarnos guiar y dirigir por la persona del Espíritu Santo del Señor y no por nuestros propios pensamientos, porque el que se envanece comienza a caminar bajo su propia corriente, bajo sus propios pensamientos humanos. Nos sentimos tan espirituales a veces que entendemos que ni siquiera no tenemos tiempo ni de leer la Biblia, pero sí tenemos el tiempo para estar en las redes sociales y escuchar lo que se dice y estar en las redes sociales y de repente quizá estar pendiente de cuántos views yo tengo o cuántos likes me dieron en el video o qué tanto ha crecido, gloria al nombre de Jesús, esa popularidad a través de las redes sociales. Entonces es un llamado realmente de Dios a la conciencia de cada uno de nosotros para prevenir, para no permitir que sentimientos como estos se apoderen de nosotros. Porque, mi hermano, estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos difíciles. El mensaje de Cristo ha sido en estos tiempos como un poco desplazado. El mensaje, la esencia de Cristo en los mensajes ha sido desplazado. Si el mensaje
fuera un mensaje realmente cristocéntrico en las iglesias, si hubiera un mensaje realmente cristocéntrico, no hubiera tanta falta de identidad en la iglesia, no hubiera hermanos o congregaciones a veces que están enfermas, que dentro de la misma congregación se tiran unos a otros. La palabra del Señor dice que un reino dividido no puede prosperar. Esa iglesia no puede haber un crecimiento, no puede haber un avivamiento si no hay una sanidad de los que están adentro. Tenemos una responsabilidad como iglesia, cada uno por individual, de ser un ente multiplicador del mensaje de Cristo donde quiera que nosotros vayamos, porque nosotros somos parte de esta gran comisión. El Señor nos encomendó a nosotros que teníamos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Miren, yo aprovecho cada ocasión y la gloria y la honra es para el Señor, de que cada vez que yo voy en un vehículo, que yo tengo que tomar un taxi para yo movilizarme, cuando voy en el carrito público porque tengo que hacer alguna diligencia, yo aprovecho ese tiempo para hablarle, aunque sea la persona que está al lado de mí, comenzar a hablarle acerca del amor de Dios. Una de las formas que yo he adoptado para yo poder evangelizar a las personas de forma individual es comenzar a hablarle acerca del amor de Cristo. Yo no abordo a la persona quizá en la forma como otras personas tienen por costumbre abordar, o nada más entregar un tratado y decirle Dios te bendiga. No, a mí me gusta como el hablarle a esa persona, el decirle el amor de Cristo. Comienzo a buscar la manera de sacarlo de repente, como vienen muy callados ahí al lado mío, y yo comienzo a romper ese hielo que hay ahí en ese momento. Y cuando yo comienzo a hablarle y a fluir acerca del amor de Cristo, de su plan salvador de la cruz del Calvario, y yo le digo, yo sé que tú has escuchado esta palabra quizá otras ocasiones, y cuando yo rompo ese hielo, las personas comienzan a recibir ese mensaje, ¿sabe? Y se van con una referencia diferente. Y me ha pasado, para la gloria y la honra del Señor, que hay personas que se han ido tocadas por la presencia de Dios, se han ido con una mentalidad diferente. Entonces, ¿y por qué tocar quizá este punto dentro de este tema que estamos hablando? Sí, porque es realmente importante que nosotros tengamos esos puntos claros en nuestra vida como cristiano, tener como referencia a Cristo en nuestra vida. Si nosotros hacemos de nuestra vida una vida conforme a la imagen de Él, que Él sea nuestra referencia, que nosotros no nos queramos parecer a nadie, entonces si nosotros nos parecemos a Cristo no puede haber soberbia, sino por el contrario tiene que haber una actitud de humildad. Si nosotros tenemos una identidad en Él, como decía, nosotros vamos a tener los frutos del Espíritu. Y entre los frutos del Espíritu está la humildad, está el gozo, está la paz. Nosotros tenemos que transmitir paz a la humanidad. Tenemos que transmitir paz en nuestros hermanos. Tenemos que transmitir la paz de Dios en nuestro entorno, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Amén. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a hacer a nosotros poder manifestar esos frutos de Dios, esos frutos del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces es tan importante, mis amados hermanos, que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento del Señor a través de su palabra, que nosotros nos pongamos a meditar en esto y que si este tema ha sido de edificación para ti, tú puedas volverlo a escuchar, volver a tomar en cuenta, tomar como referencia algunas palabras que aquí se han dicho, porque yo entiendo que el Señor ha querido hablar a nuestra vida, no solamente te ha impartido a ti, sino que también ha impartido mi vida de una manera especial, amén, porque el Señor lo que quiere es que tengamos el conocimiento del Señor, y para nosotros crecer en el Señor también tenemos que educarnos, tenemos que crecer, tenemos que trabajar día a día, amén, por parecernos cada día más al Señor. Así que si te ha gustado de verdad este tema y quieres una segunda parte del mismo, tú puedes dejarlo ahí en la caja de comentarios que te lo vamos a traer. De verdad ha sido para mí un honor, un privilegio haber compartido esta palabra contigo. Dios te bendiga.